En Corea, a finales de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, las tropas soviéticas ocuparon la zona norte del paralelo 38 y las tropas norteamericanas la parte sur de la península. En 1948, por medio de las Naciones Unidas, se llevaron a cabo elecciones en Corea. Los coreanos al norte de la península rehusaron esta idea y rápidamente adoptaron un régimen comunista. En el sur se eligieron los 200 miembros de la Asamblea y poco después se organizó la Constitución. El señor Syngman Rhee es elegido como presidente y la nueva República de Corea es proclamada el 15 de agosto de 1948. A finales de ese año, las tropas soviéticas y norteamericanas son retiradas de la península coreana. El paralelo 38 quedaría como línea divisoria entre las dos Coreas. Al norte, el régimen comunista, y al sur, la República de Corea. El 25 de junio de 1950, tropas de Corea del Norte comunista cruzaron el paralelo 38 e invadieron a la República de Corea del Sur con el propósito de reunificarlas. En respuesta a este hecho, el secretario general de las Naciones Unidas hizo un llamado a todos los países miembros de la organización para prestar a la República de Corea la asistencia necesaria con el fin de rechazar el ataque armado comunista y establecer de nuevo la paz y seguridad en la región. Suramérica, que participaría en la Guerra de Corea, con la contribución de un batallón y una fragata. El Batallón de Infantería número 1 Colombia fue creado por el decreto 3927 el 26 de diciembre de 1950. Este batallón fue agregado al ejército de las Naciones Unidas, cumpliendo en esta forma el ofrecimiento hecho por nuestro gobierno a esta organización. Después de haber sido organizada la unidad con oficiales, suboficiales y soldados voluntarios, el Batallón Colombia entró a un proceso de entrenamiento de 12 semanas en los predios del Cantón Norte de la guarnición en Bogotá. Allí estamos en Ipiales cuando aparecen los grandes titulares de la guerra, de que las tropas norcoreanas han cruzado el paralelo 38 y de una vez salió lo de que las Naciones Unidas iban a apoyar a Corea del Sur. Entonces, al saber que Colombia era miembro de ese organismo y que estaba pidiendo tropas, surgió la expectativa de que podían ser enviados colombianos. Yo creo que desde ese momento tomé la decisión de enrolarme si pedían voluntarios y así lo manifesté, sin ánimos de aparentar pues temeridades y triunfalismos, porque vi que era una excelente oportunidad. No sabía ni siquiera dónde estaba Corea, pero era la mejor ocasión para llegar a poder realizar la carrera en la realidad, en el campo de combate.
piden efectivamente voluntarios y al fin el batallón se crea por un decreto del 12 de diciembre del año 50, cuando ya se había comprometido el gobierno de Colombia de enviar una fragata que zarpa el 1 de noviembre y que era la fragata Almirante Padilla con rumbo a los Estados Unidos, a California, donde deben hacer la adecuación del buque. Eso va a demandar varios meses, tanto que buque que sale en noviembre prácticamente se une a la flota de las Naciones Unidas en abril del 51. Y nosotros empezamos a concentrarnos en Bogotá con muchas dificultades procedentes de las diferentes unidades del país. Salí del batallón Ruth en Ibagué. Yo iba para el guardia presidencial, pero como tuve un problema ahí en el batallón con un cabo, entonces me sacaron de la lista del batallón presidencial, porque ya iban lo mejor que había en el batallón Ruth, estatura y en físico. Entonces a mí me mandaron para el batallón Vargas, a los Llanos Orientales de esa época, se llamaban Llanos Orientales. Llegué al batallón Ruy con varios compañeros y de ahí me trasladaron para Trinidad, el puesto de Trinidad, a relevar la gente que había del contingente anterior. Y ya teníamos como un mes de estar ahí cuando llegó un compañero en un caballo a cuero limpio, en el caballo hiel en pantaloneta. Hansasoy, que llegó el avión, los que van para Corea. Ahí mismo yo cogí mi caballo y también andaba en pantaloneta, andábamos todos en pantaloneta. Entonces me despedí de los compañeros que estábamos ahí cortando la guada. Bueno, les dije hasta luego, amigos. Cuando yo llegué al puesto ya me habían llevado, el equipaje mío estaba en el avión. Cuando yo llegué al campo de aterrizaje, ya el avión estaba rodando y al estilo cine, me tiré y ahí me cogieron del pelo y me subieron. Cuando empezó el entrenamiento, el batallón estaba disperso en el cantón norte con muchas incomodidades. Teníamos el rancho improvisado en lo que era el gimnasio de la infantería. No teníamos áreas de entrenamiento. Cuando se iban a disparar las armas, se rompían los vidrios de los cuarteles y entonces los comandantes de los cuerpos evitaban que las armas se pudieran disparar. Hablo de los cañones sin retroceso y los 57. Teníamos una formación que venía de lo que se había aprendido prácticamente, yo creo que de la guerra del 14, porque no habíamos tenido las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Todavía el oficial iba con un uniforme diferente, muchas veces el capitán iba a caballo y era completamente distinto. Corea va a ser un punto de partida de un nuevo ejército en que actualiza y moderniza nuestra institución militar. Primero fue el impacto para mi familia. No tanto para mi padre, porque al fin y al cabo, por, diría yo, tradición, nosotros somos santanderianos y allá se habla mucho del machismo y de la hombría, del coraje. Entonces él nunca manifestó nada, pero mi señora madre sí. Cuando yo vine acá, trasladado de Barranca a Bogotá y fui a mi casa, ella estaba de luto. Me recibió de luto llorando porque dijo que yo no volvería jamás y que me había alistado a una unidad donde seguramente iba a encontrar la muerte. Pero no yo voy a ocultar sentimientos ni mucho menos, pero a mí sí me daba miedo físico de no regresar, de quedarme por allá. Pero como le digo, todo eso lo combatía o lo neutralizaba pensando que yo había hecho una solicitud voluntaria y que estaba de por medio mi honor de militar, mi dignidad de hombre y mi coraje como colombiano. Una mañana ante las continuas evasiones de los soldados, porque unos se desertaban. Recuerdo que uno se desertó una vez y al poco tiempo llegó un par de viejitos, los papás, con la ropa porque se suicidó. Y dejó un papel que decía: no le echen la culpa de mi muerte a nadie, pero es que esto de Corea debe ser muy jodido. Entonces se pegó un tiro con una escopeta
por miedo de ser cobarde, resolvió más bien matarse. Esa es una actitud que vale la pena destacar. Pero esa mañana que yo les estoy relatando, el coronel un poco mortificado dijo, bueno, ¿qué es esto que está pasando? No se puede aceptar que un batallón de voluntarios se esté presentando estas deserciones y estas evasiones continuas. ¿O es que aquí no todos son voluntarios? Y entonces dar un paso al frente los que no son voluntarios para ir para Corea. Y se desprendió, yo creo que casi 2/3 del batallón. Había soldados que no eran voluntarios. ¿Qué pasó? Que muchos de los comandantes de donde salieron los soldados aprovecharon para mandar de todo y especialmente para librarse de aquellos que no eran así como de muy buena conducta. Eso es una irresponsabilidad. Sin embargo, el comandante, que era el señor coronel Polanía, que con todo su batallón, era comandante del batallón Bogotá, se ofreció a ir, tuvo un gran liderazgo y empezó a formarse en torno de él una verdadera mística. ¿Por qué? Íbamos a combatir, primero que todo, por un principio, el más extraordinario de todos, que era la libertad. Salimos el 18 de mayo hacia Buenaventura en varios trenes y el 21 embarcamos en el Aiken Victory, un vapor de carga acondicionado para transporte militar, y fue una primera y dura experiencia. Antes de salir nosotros para Buenaventura, llegó mi madre. Me perdonan la palabra, era una analfabeta, una viejita, con un cartapachado de papeles sellados. Entonces cuando me llamaron al comando, donde mi coronel Polanía Puyo, le dije, mi coronel, cuando vi a mi mamá, ahí mío, me abracé. Me dije, ¿qué hace aquí, mamá? Le dije, no puedo. Le dije, claro que sí, mamá. No, vengo a que me leen la baja. Usted me hace mucha falta. Y mi coronel se quedó viéndome. Y cuando ya el coronel había leído todo el cartapacho ese, me llamó a una piecita. Me dice, ¿qué va a hacer, Hans hoy? Yo lo doy debajo, inmediatamente tengo la orden, ¿verdad? Firmada por el ministro de Defensa. ¿Qué vamos a hacer con usted, Hans? Le dije, no, mi coronel, me da mucha pena de mi madre, pero yo hice un juramento ante Dios, ante la patria, ante un amigo. Nos hicimos, mire, vea, la mostré al estilo indio, la hemos cortado aquí, ya hemos hecho el pacto, que si alguno de los dos sacaba la mano, era muerto. El que se iba, lo mataba, o nos matábamos. Bula o mi persona. Y yo, pues no, yo sigo para Corea, amigo. Entonces me abrazó. Estos son los hombres que necesitamos. Y yo me voy. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy con mamá? Y no, pues, una mentira piadosa. ¿Cómo así?
como nosotros pasamos por Cali en tren, yo ya sabía, yo ya sé, mi coronel, que nosotros salimos por Buenaventura. Entonces pasa el tren en Cali, para, y ahí le digo que ahí me bajo, que ahí me quedo. Pero apenas el tren arranque, yo me subo. ¿Es capaz? Le dije, sí. Ya se fue. La compañía nuestra era compañía de reservistas, que habían hombres de todas las edades, dentro de los límites naturales, ¿no? Y hubo hombres que nosotros recogimos en el viaje de iniciación de Bogotá a Buenaventura, vestido de civil, que querían ir a Corea, y yo le pregunté al coronel por la niña, que era el comandante, le dije, hay esta cosa, y me dijo, súbalos. Y allá en el barco se constituyó un pelotón, eran como 25 o 26 muchachos vestidos de civil, que no se les hizo examen físico de ningún carácter, sino que aparecieron allá, y como cosa curiosa, el batallón a mí me nombró el comandante de ellos para que los orientara de qué era el ejército, cuál era la misión que íbamos a hacer, qué podíamos afrontar en una guerra. Y entre estos jóvenes, como cosa curiosa, que habían problemas de orden social pues gravísimos, ¿no? Y secretos, porque lo vino a saber uno después. Hasta un hombre que con los días vine a descubrir yo que era uruguayo. Y era un uruguayo que estuvo con nosotros en nuestra compañía. Los soldados se unieron al batallón desde la estación de La Sabana. Algunos civiles se ofrecieron. Hay el caso, por ejemplo, uno que se había, un soldado que estaba controlando, que había muchos rumores de que los soldados iban a evadir un PM que estaba en la estación de Buga. Le dijo al coronel por amiga, yo pedí ir a Corea y no me mandaron, ¿por qué no me lleva? Dijo, entregue el fusil al cabo y camine, y se lo llevó así. Se robó prácticamente el soldado. Y después el problema para que los dejaran entrar en el buque, porque ellos no se habían mandado en las listas. Había uno tan ciego que tenía unos lentes que creo que tendría 45 dioptrías en el ángulo, en el izquierdo, y 86 en el derecho. Se le veían los ojos así de chiquitos. Le puse telémetro. Y era telémetro, y fue un berraco combatiente, así ciego como todo. Y él un día peleando allá después de la toma de Comzón, me decía, vea mi teniente, cuando usted vea un reguero de vidrios, diga, aquí cayó telémetro. Llegó la hora de embarcar en el tren de La Sabana. El batallón fue resguardado por cantidad de tropa, que no nos fuéramos a volar en el momento de zarpar. Cuando salimos, llegamos aquí a Cali y el tren paró unos 15 minutos. Cuando mi mamá la dejaron de entrar a la estación, a Estación Antigua. Y me despedí de mi papá, un tío Alberto, mi amigo, mi gran amigo Álvaro Velasco, que envió en la ausencia mía, fue el que estuvo al pie de mi mamá. Me despedí de ella. Cuando el tren arrancó, ahí mismo me subí. Le dije, mijo, me llamó y le dije, no, mamá, hasta luego. Me echó la bendición y me fui. Cuando vi que la viejita se desmayó, ya no volví a ver más de ella. Cuando íbamos llegando a Jumbo, estaba llorando mi persona, Bula Remberto. Él había estado en mi casa antes. Nos han dado una licencia. Y yo lo traje para Cali. Él era samario de Santa Marta. Y lo traje a Cali. Tuvimos los 15 días
que nos han dado el permiso. Estábamos llorando cuando el capitán Pombo, comandante de la compañía mía, de la compañía D, me dice: Hansasoy Bula, los hombres no lloran, y mucho menos los soldados. Como ordene mi capitán mío, nos los limpiamos y destapamos una botella de aguardiente. Teníamos 4 botellas. Tapamos una botella y comenzamos a tomar. Cuando le dije a Bula, caminábamos para atrás a cantar. Cuando se vino un compañero de nosotros, Pineda, y nos pusimos cuando vimos un bulto, cuando era el capitán Pombo, llorando. Estaba llorando el viejo y con una botella de whisky le dije: capitán, los hombres no lloran. Y dije: no, los hombres no lloran. El 21 de mayo de 1951 zarpó de Buenaventura el Batallón Colombia a bordo del buque de transporte norteamericano Aden Victory, al mando del teniente coronel Jaime Polanía Puyo. Esa travesía nos identificó, formó un gran espíritu de cuerpo. Los soldados, algunos tuvieron que jurar bandera, esos 14 de Diablo, pero había una emoción y los americanos no comprendían cómo unas gentes que iban hacia la guerra íbamos en una especie de carnaval. Cuando cruzamos el paralelo 180, se hizo una fiesta tradicional que es en honor del rey Neptuno, y nosotros organizamos una corrida de toros con un soldado que hacía de toro un reinado de belleza. Los gringos veían felices realmente con nosotros. Nos cambiaron la plata que llevamos por dólares. Y yo me aprendí a jugar fierro. No había, ¿no? Y me puse a jugar y me pelaron. Quedé sin 5. Bueno, y un mes de viaje, nosotros llevamos un mes viajando. Y bien, bueno, yo quedo sin plata. Fui a cambiar 300 pesos que me quedaban y no los pude cambiar. Ya ha pasado el cambio. Se acerca un gringo y me dice: lo pelaron. Y sí, me pelaron. Te vendo unos dados cargados. Le dije: hermano, yo no voy a manejar eso. Dijo: yo le enseño. Le dije: no, yo no tenía plata. Tenía un reloj Omega y me daban $25 por él. Entonces fui y lo vendí. Me conseguí un sargento, un amigo, un compañero. Le dije: mira, ese gringo tiene unos dados, vamos a jugar dados. Me dijo: vamos a jugar dados. Pero ni usted toca los dados ni yo los toco. Le dije al sargento. Me dijo: nos fuimos a jugar. Oiga, y ese gringo me dejó con $5. Eso era todo para el otro. El corazón se me ponía que ya se me salía, pero ya no tenía ni plata, no me quedan 5. Cuando empecé a ganar. Y ya se fue amontonando gente, nosotros nos estábamos hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana jugando dado. Yo llegué con buena plata a Corea. Ya ni el sueldo no me interesaba porque tenía plata. Y una vez como a la 1 o 2 de la mañana nos pusimos a jugar, como 10. Y yo estaba recogiendo y un sargento que lo pelamos nos tiró los dados al mar. En Hawái tenemos una parada de unas... se piensa que vamos a estarnos todo el día ahí, pero no dejan desembarcar a todos precisamente porque no todos estaban vacunados. Vuelvo al cuento de aquellos espontáneos de último momento. Entonces dieron unos buques para que saliéramos, luego se pasa mal la información y algunos se van. Cuando nadie de los que ya iba tenía intención de eludir el ir a la guerra, pero se quedaron 6. Cuando el buque zarpó, los chicos no llegaron y los pusieron la mano, y cuando nosotros llegamos a Pusan ya nos estaban esperando detenidos. Aquí vale la pena se meter una anécdota. A mí esos muchachos resuelven nombrarme defensor. Y en el Consejo de Guerra, que el fiscal era el general Durán, un gran amigo mío, entonces capitán, decía: no soy partidario de la pena de muerte, pero aquí debía aplicarse. Entonces yo me tomé el código, lo leí, dice: comete delito de deserción
el soldado que abandona el cuartel por más de 5 días. Le dije, si se aplica el código no se puede cumplir, porque aquí no hubo abandono del soldado al cuartel, sino del cuartel al soldado. Cuando el soldado llegó al cuartel se le había ido, no sabía que se iba a ir, todos los soldados le dieron libres. Después de haber llegado al puerto de Pusan el 15 de junio de 1951, el Batallón Colombia recibió un intenso entrenamiento de 6 semanas, para luego ser incorporado a la 24ª División de Infantería de los Estados Unidos, haciendo parte del 21º Regimiento. Encontramos en la entrada de Tornorri, se llamaba la aldea, del centro de instrucción de reemplazos, una frase muy diciente, que traduciéndola al inglés decía, más sudor, menos sangre. El general Ridgway, que era entonces el que había reemplazado a Racarto, había expresado que el entrenamiento debe ser tan intenso que el combate sea un descanso para el soldado. Sobre esas premisas nos formamos sumamente duro. Yo creo que el entrenamiento de ese primer batallón no se nos olvidará jamás. Mediados de agosto entramos a primera línea. Entonces hicimos el recorrido en tren y llegamos en las primeras horas de la noche, nos ubicamos atrás de la línea principal de combate. Y ahí entonces nuevamente nos despertamos de ese sueño que traíamos desde Colombia. Y sí es cierto que vamos a combatir, y ahí sí se volvió una realidad, porque ya estábamos escuchando el fuego de artillería propia. La comida norteamericana, pues teníamos en primer lugar la conciencia de que estábamos en guerra, luego no podíamos ser demasiado exigentes en materia de comida. Había que adaptarse a la comida en lo posible caliente 1 o 2 o 3 veces a la semana, del resto pues con raciones de combate. Y un detalle especial, llegó una comisión de Congreso de los Estados Unidos y cuando le preguntaron directamente a los soldados qué extrañaban, entonces ellos dijeron que la falta del arroz, porque el arroz es algo que no estaba dentro de la dieta del ejército norteamericano. Y desde ese momento, los congresistas solicitaron que al Batallón Colombia se le suministrara ración de arroz, y en el Batallón Colombia siempre hubo arroz. Y entonces los puertorriqueños y especialmente mexicanos que de otros batallones norteamericanos iban al Batallón Colombia a poder comer arroz. Después de ese lapso de las 7 semanas salimos al frente de batalla y estuvimos algunas semanas, yo no recuerdo 2 o 3, detrás de las líneas de combate. Y había un aspecto muy inteligente en el factor de comandantes, porque a mí me tocó una noche ir al frente de batalla a estar al lado de un teniente americano que estaba en la línea de combate para ver cómo se accionaba ya respecto a los ataques, al movimiento de las cartas con la petición de artillería, la diversas señalización que había, o la presencia del fuego enemigo, de bengalas, bueno, etcétera, ¿no? Un entrenamiento supremamente efectivo. Y por ahí, después de un lapso muy pequeño, ya entramos a la línea de combate el 5 de octubre de 1951. El 12 de octubre se inició o se recibió la orden de operaciones Nómada, que consistía en un ataque de un cuerpo de ejército
constituido por la División 24 en el centro y una división surcoreana en cada flanco. El caso es que esa ofensiva tenía como objetivo final una base logística china situada bien en la retaguardia, que era a la vez un nudo de comunicaciones. Por ahí venía el ferrocarril que comunicaba de lado a lado la península en esa zona, y allí había un centro de distribución de abastecimientos para un cuerpo de ejército, para un ejército chino que ocupaba ese lugar del frente. Las posiciones avanzadas de esa línea china fueron quebrantadas por un ataque del Batallón Colombia extraordinario, de un gran valor, en donde la falta de experiencia de combate se neutralizó con el ímpetu ofensivo, con la capacidad de liderazgo de los comandantes de pelotón, que tuvieron que atacar 3 famosas posiciones enemigas que en la orden de operaciones venían con números de cotas sobre el nivel del mar, pero que los colombianos bautizaron con nombres propios. El Chamizo era un arboloco medio quemado por el fuego y se parecía mucho, pues, en la posición al comandante de la compañía, que era como medio cuasquiladeado, lo llamábamos el Chamizo, y el cerrito que él se llamó el Chamizo, que resultó el más duro de los objetivos por tomar. Otro, por su forma, lo llamaban los colombianos la Teta, y el otro Don Polo, en homenaje al comandante del batallón, Coronel Polanía, a quien cariñosamente los soldados llamaban Don Polo. El Batallón Colombia estaba en un área supremamente importante, en el área de Sombión, y era una posición como una herradura gigantesca de colinas. En una de las flancos de la colina estaba nuestro batallón, y en el otro flanco se suponía que estaba el enemigo, porque el enemigo no lo veo muchas veces ni peleando con él lo ve. Y entonces se generaron las primeras patrullas, y creo que el 7 de octubre del 51 a mí me tocó una patrulla, salía a las 3 de la mañana, una patrulla de ataque, de asalto a una posición. Yo fui por la cresta, pasé el área del Batallón Colombia por toda la cresta, luego entré a un área en donde había una compañía aérea, recuerdo, americana, donde amanecimos prácticamente con un aspecto dantesco, pues, de alambradas y de cadáveres chinos que estaban enredados en las alambradas de 2, 3 noches, etcétera. Y luego ingresé ya a la cresta de las posiciones enemigas, pero con una limitante tremenda, porque solo podían dar a uno por una franja como de unos 4 yardas de ancho nada más, porque al lado y lado estaba completamente minado. Y avanzando en una forma, pues, bastante dinámica, llegué a la proximidad de mi objetivo, por ahí a unas 150 yardas, y inmediatamente empezó el fuego enemigo. Tuvimos un encuentro ahí bastante serio, y desgraciadamente los morteros de ellos empezaron a caernos al área donde estaba yo, ya con un herido, un soldado Julio Bermúdez, santanderiano, con una raja de ametralladora en las piernas. Y en ese momento, pues, el fuego enemigo nos cayó en la cresta, atrás de donde estaba yo, con Bermúdez y con 5 hombres más. Me cortaron del pelotón, el pelotón quedó atrás, y yo quedé al frente de las trincheras con este grupo de hombres, peleando, pues, como unos tigres, porque salieron 2 patrullas, por ahí 2 patrullas, las alcanzamos a ver que salían quizá con misión de capturar a algunos de los otros, y esas patrullas fueron, pues, aniquiladas. Y ahí duramos como unas 4 horas, completamente cercado yo. Pero afortunadamente tuve la previsión de, en lugar de echarme hacia atrás, empujé un poco hacia adelante, hacia las trincheras, porque con ese factor tenía un área de seguridad, porque el mortero, ellos no podían aproximarlo a sus mismas posiciones. Eso fue lo que nos salvó. Y el batallón estaba expectante, con una expectativa tremenda, todo el Batallón Colombia, porque sabían que estaba yo solo allá con estos hombres. Inclusive un acto bellísimo ahí, el soldado Bermúdez, que herido, desangrándose, a pesar del apoyo que le hemos dado, me dijo que nos fuéramos, que lo dejaran. Y le dije, no, aquí o se salva usted con nosotros o nadie se salva.
y luego el ejército de los Estados Unidos, lógicamente a solicitud del batallón, nos enviaron una patrulla de rescate, pero después, como le digo, de 4 horas y media estar peleando nosotros, hasta que ya estábamos sin la munición. Y yo le dije al batallón, por Dios, envíeme munición, porque estamos completamente exhaustos. Entonces llegó un sargento, tipo Rambo, me imagino, es que tengo la fisonomía en el rostro todavía de él, como con un poco de bandoleras y 4 gringos más. Y entonces la pregunta que me dijo, "Where is the company commander?" ¿Dónde está el comandante de compañía? Le dije, "Here, but I am platoon leader." Aquí, pero soy el comandante de pelotón. Me dijo, "¿Cómo pelotón?" Dije, "Sí, pelotón." Me dijo, "How many do you have, sir?" Y le dije yo, le dije, "4." Me dijo, "40." Le dije, "No, 4." Instantáneamente el hombre le tembló la voz, porque él venía feliz, el gringo, como con 4 más llenecitos de munición, y pensaba que estábamos un pelotón. Cuando 4, dijo, "¿Cómo va a ser?" Le dije, "Sí, tiene que apoyarme y estructurar nuestra defensa, porque usted está con el mismo peligro." Y gracias a él y a los 5 hombres y a la munición que nos había llegado, nos desprendimos. Cuando salimos estoy hablando en plena cresta de la montaña, y con la visión de todo el batallón que estaba expectante, cuando salimos ese batallón era la locura, pues, de gritos y de banderas y de cobijas que tiraban al aire. A partir del 12 de octubre de 1951, yo recibí la orden de operaciones del comandante de la compañía, señor mayor Miguel Sandoval Solano. La orden era de que yo iba a salir a las 000 horas del 12 de octubre para iniciar el 13. Inicié el movimiento a las 12 de la noche con mi pelotón por unas alturas que estaban plagadas de cadáveres a medio enterrar, de enemigos, de chinos. Otros quemados con napalm, que es un tipo de aceite o gasolina gelatinosa que se pega al cuerpo y se incendia. Entonces fue muy impactante, especialmente para mí, el percibir ese olor a cadáver podrido, y peor aún, y no se me ha olvidado, y lo tengo grabado en la mente, el olor a esa carne quemada con napalm. Llegamos a la cima, entonces yo distribuí las 2 escuadras que iban adelante sobre una zanja, y cuando llegué allá sentí como un ruido, como cuando destapan una botella de champaña, y miré a mi lado y era un soldado, el apuntador de la ametralladora pesada, que había recibido un tiro en la cabeza, en la frente, mejor dicho. Me quedó muerto. Entonces inmediatamente lo mandé cubrir y pues arengué a los soldados colombianos y les dije que teníamos que vengar la muerte de ese compatriota ahí, y que con todo el coraje, con toda la hombría y por el honor de Colombia teníamos que seguir combatiendo. El 13 de octubre, que ya se inició la operación Nómada, a mí me llamaron por la noche el comandante de la compañía en la posición y me dio la posición, me dijo, usted su objetivo es el objetivo 24, 25 en áreas pues sin biología militar. Pero el 25 era un cerro que le llamábamos el Chamizo, del cual habíamos recibido fuego tremendamente. Ya había habido una patrulla de un sargento Valencia, me parece que era, que no pudo entrar con un pelotón y llegó y no pudo entrar, y
por la cantidad de fuego tan tremendo que recibió. Bueno, entonces yo recibí esa misión de ese ataque y desde las 3 de la mañana, el 13 de octubre, iniciamos la aproximación de nuestro cerro, bajar la cañada y subir la altura donde estaba la cresta enemiga. Tipo 6:30 apenas se estaba aclarando la luz. Íbamos ascendiendo una pendiente supremamente fuerte. Había una cantidad de cadáveres tremendos. Y si no me equivoco, fue Danilo Ortiz. Burgoy me dijo, mi teniente está cerquita, mire. Entonces yo les alcancé a decir, ojo, hermano, sabemos que estamos en territorio enemigo, pero hay enemigos cercanos. Adelante iba un sargento Rafael Hernández Pastrana, que era mi reemplazante de pelotón, con un soldado Wilch, que después tuvo Estrella de Plata. Yo iba como a unos 40 metros detrás de ellos, íbamos ascendiendo y de pronto la mano de plomo tan tremenda. Y yo vi rodar a uno de ellos hacia atrás, que íbamos en una pendiente después de 35 grados. Y cuando nos dimos cuenta pues que nos habían descubierto tremendamente, yo lo primero que hice fue tirarme el primer hueco que vi me tiré, y las granadas que llevaba en la pierna pues me hicieron palanca y fue un golpe tremendo. Yo estaba pero aterrado del dolor y uno de los chispas me dijo, ¿lo hirieron? Le dije, no, lo hirieron, no, hombre, que casi me rompo una pata, pero la ametralladora enemiga sobre el hueco que nos estaba dando en el borde tremendamente, y en eso llegó un hombre del fusil ametralladora que entró cercano y le dije, dispare, apóyenos, que saltamos hacia otro lado con el radiooperador. Pegamos el salto y iniciamos ya el asalto a la primera posición enemiga. Ahí quedaron 8 hombres dados de baja. Capturamos la posición y sentimos el arrastre y el correr por las zanjas hacia la cumbre. Ya en la cumbre, después de un proceso de combate de fuego y movimiento avanzando, y cuando llegamos a la cima, pues nos recibieron con una cantidad de plomo, pero espantosa. Yo iba con un solo pelotón, un pelotón tiene 42 hombres, pero desgraciadamente ahí en ese primer objetivo me habían dado de baja la ametralladora que estaba disparada por Carlos Bruno Bravo y por Alberto Belmonte, y un proyectil de artillería chino cayó en la ametralladora, lo hirió tremendamente mal, y la ametralladora me la partió como si hubiera sido un juguete de Noel, pues. Y ahí perdimos los primeros hombres y seguimos ascendiendo. Posteriormente, no recuerdo la hora, recibí la orden de continuar el ataque hacia el siguiente objetivo, que se llamaba Don Polo. Pero desde donde yo me encontraba, estaba como en una altura, en un balcón, digámoslo así. Por el frente, o por el norte, venía combatiendo el señor teniente Francisco Caicedo Montúa, junto con el señor teniente Serrano, en la captura de lo que se llamó en ese entonces el Chamizo. Y por la izquierda, abajo en la Guada, venía el señor teniente Lema capturando un puesto avanzado. Desde mi posición, yo dominaba el campo que estaba al frente. Entonces, los enemigos que venían replegándose, huyendo, por decirlo así, tanto del Chamizo como de la posición que estaba atacando el teniente Lema, eran recibidos por fuego mío. Yo creo que como a la hora o la hora y media de haber llegado al objetivo, no encontré nada, no había nadie. Entonces yo le decía al sargento Vargas Porras, que era el segundo mío, le dije, oiga Porras, ¿qué pasó? Y estos se fueron corriendo. Entonces nos fuimos, claro, con todas las precauciones del caso, arrastrándonos, y resulta que ellos habían construido una especie de cuevas y estaban metidos ahí. Muchas cuevas por todos lados, como armadillos, como aquí en Colombia. Entonces iniciamos
el ataque o la captura de esa gente, pues había que lanzar granadas de mano de fragmentación y sacábamos heridos. Yo era comandante de la escuadra de armas del pelotón de los Tigres, comandado por el señor subteniente Francisco Caicedo Montúa. No sabemos cómo el enemigo se enteró que nos acercamos a sus posiciones. Vino una lluvia de granadas, unas granadas que tenían punto de ignición en la punta y un mango para poder manipularlas con la mano. Entonces el señor teniente Caicedo dijo: este enemigo está muy listo y estos caballeros parece que están bien defendidos. Entonces vamos a pedir fuego de artillería para que nos apoyen. Y nos dijo: apenas termine el fuego de artillería, nos vamos a lanzar al asalto, pase lo que pase. El cabo Nolasco nos apoya con la ametralladora. Uno puede estar, hablo del caso mío, yo tenía una fe profunda que no me pasaba nada. Sin embargo, siempre me alcanzaron a herir al estar pasando revista de las casamatas. Me pegaron un tiro en un pie, pero como era una bota grande me salvé y seguí combatiendo. Empezamos toda la subida de la cresta. Y ahí es donde le digo, cuando estamos atacando nosotros en una colina por ahí de 35, 40 grados casi de pendiente y sobre eso fue donde recibí la mano de fuego tan tremenda que yo tuve que pedir artillería y cedimos como unas 20 yardas. E instintivamente y ahí tuvimos heridos, y hubo un caso bellísimo de un soldado, Rodrigo Arango Quintero, que fue un héroe ese muchacho, porque él en ese ataque le pegaron una ráfaga de ametralladora que le pasó el tórax, y mientras estaba dando la artillería, yo personalmente con el enfermero le pusimos su apósito, y yo lo vi muerto sinceramente, y lo cubrimos con una carpa, y ya en el momento de lanzarnos al asalto, cuando nos íbamos a lanzar al asalto, usted sabe, esa es la fase más importante dentro de un ataque de infantería, porque es un ataque que entra uno a física bayoneta, cuerpo a cuerpo. Y eso es el clímax de mística, de cumplimiento del deber, de renunciamiento y sacrificio de un combatiente, que en ese momento se juega uno todo, y lo único que está es la bondad de mi Dios y el coraje de uno, o el coraje como comandante y la habilidad del dominio de sus hombres y del manejo de sus hombres en un asalto a bayoneta. Este hombre, cuando nos dio unas condiciones, pidió que le diéramos su VFA, porque él estaba disparando su VFA anteriormente, y fue tal la ausencia de hombres que teníamos ya por los heridos que le dimos el FA, y en el momento de lanzarlo al asalto, Rodrigo Quintero siguió disparando, y al terminar nosotros el combate, alguien se acordó de él, y cuando vinimos estaba él y su fusil ametralladora con todos los proveedores regados en el suelo, los había disparado todos y estaba muerto sobre la pieza. Es que es el coraje de los colombianos, ¿no? A las 4:15 de la tarde del 13 de octubre, los objetivos del Chamizo, La Teta y Don Polo son capturados, una hora antes de lo previsto por el comando de la 24ª División. Para el enemigo, las pérdidas de estas posiciones fue considerada una seria derrota y sería la clave para dominar el área de Kum Som. El 16 somos relevados.
Entonces todo el mundo está en la euforia del relevo, entra el batallón coreano, nosotros regresamos a un área de reunión, estamos instalando las carpas y cuando ya pensaba acostarme, llega un mensajero a llamar a los oficiales. Hay reunión de oficiales. Nos sorprendió, apenas acabamos de pasar a reserva, pensábamos que íbamos a descansar, que íbamos a tocar guitarra y todas esas cosas, y resulta que hay una orden del regimiento. El batallón acaba de ser segregado del 21, el regimiento donde estábamos, y lo pasan al 19, que era el regimiento de la izquierda. La división había atacado con el 21, el 19 y el 5º de reserva. Pero el 19 sufrió tanto que por el número 19, no se me olvida, tuvo en esos 3 días nuestros, que nosotros no perdimos ningún oficial, ellos perdieron 19 oficiales. Les tocó la parte plana ahí del valle. Total que la reserva duró simplemente unas 2-3 horas nomás. Y al otro día amanecimos y a las 5 de la mañana nos movimos a un área de avanzada para continuar el avance. Yo continué en la operación y contribuyendo, lógicamente, a la captura de otros objetivos por parte de otra unidad, en la compañía A y la compañía B. El día que hirieron al señor coronel Polanía, yo iba con mi pelotón por el lado izquierdo hacia esos cerros. Cuando Polanía llega donde estábamos nosotros, se forma una intensidad de juego tremendo. Él estaba con el mayor Leiva, que era un hombre ágil, chiquito. Él se bota al suelo, Polanía no alcanza y le pegan 2 tiros en la cintura aquí. Es herido el comandante. Entonces es sumamente significativo que el primer oficial herido es el comandante del batallón. Y como dice el general Van Vliet, la conducción del batallón fue inspirada en esa temeridad y en esa decisión del coronel que iba con sus tropas a la cabeza prácticamente. El 7 de noviembre, en el cual nos atacó al cerro en que yo estaba, en Cumzón, un batallón mongol. Y desafortunadamente pues fue el ataque tan duro, tan tenaz y en una forma tan multitudinaria que hubo que abandonar la posición. Yo no quería abandonarla, no quería, estando peleando, porque nosotros estábamos en pleno frente de batalla dando plomo sobre las trincheras mías y las alambradas que se veían surgir estos hombres como lo habíamos escuchado en Corea, que se veían, pero no lo habíamos visto ya como en 3 meses o 2 meses de combate que llevábamos. Y a la hora, pues, la compañía se fue. Entonces me dio coraje y con mis tigres yo les pegué en pleno combate, 3 de la mañana o 2:30 por ahí. Después de un proceso largo de ablandamiento que nos habían tenido ellos de artillería, yo les dije, de los tigres nadie se retira, los tigres mueren en sus puestos y seguimos peleando. Y ya solos duramos 37 minutos. 37 minutos son 37 eternidades en un combate. Hasta que en una forma pues multitudinaria nos cogieron por el lado derecho, en el flanco, hablo en la cresta, y nos barrieron completamente. Ahí hubo actos de coraje tremendos del cabo Nolasco, que era el hombre de mi ametralladora en el lado izquierdo. Esa ametralladora la enrojeció de la cantidad de proveedores que disparaba, y si no es por él, por el lado izquierdo nos habían acabado, porque como le digo, el ataque fue masivo. Me hirieron al cabo Rómulo Laya, un hombre supremamente corajudo, y cuando ya sentimos al lado derecho como a unos, serían 40, 50 yardas en la oscuridad, yo ya oí el duelo de las bayonetas de mis hombres del lado derecho, que era Olaya, y me dijo, mi teniente, nos jodieron. Le dije, firme en su posición. Me dijo, no, nos jodieron. Ya alcancé a oír la cosa, entonces le dije, repliéguese. Y yo estaba en la cresta, esto es en plena cresta, porque allá se pelea en las solas crestas nada más.
Le dije, salte hasta mi posición, y saltó. Cuando ya tomamos contacto, me dijo que no podía respirar. ¿Y qué te pasa? No sé, es que no puedo respirar. Y en esa angustia lo toqué por el pecho y la espalda, y cuando iba a la mitad de la espalda se me fueron los dedos por 2 huecos que tenía al lado y lado de la columna vertebral. 2 proyectiles de fusil ruso lo habían atravesado, y venía caminando. Un servicio especial era lo que se llamaba el descanso y recuperación, que era se establecieron turnos de 5 días para ir a Tokio. Entonces, si a uno le correspondía el día X ir a Tokio, así estuviera patrullando, lo sacaban de la primera línea, lo embarcaban, lo llevaban a Seúl, al aeropuerto de Gimpo, y a las 7 de la noche estaba uno instalado en Camp Drake, Tokio. Nos pagan nuestro sueldo, lo que pidiéramos del sueldo, uniformados, nos sacaban de Tokio y nos daban 5 días para regresar al sitio, Camp Stockman. En el Camp Stockman, de allí nos daban una valera para los que quisiéramos ir a comer allá. Eso eran unos clubes grandes, tenían básquet, fútbol, voleibol y clubes para comer, los casinos gratis para nosotros. Nos pagaban el sueldo, nos íbamos por allá a rebuscarnos, tomar aguardientico por allá en los bares, con las geisas, y ahí permanecíamos 4 días. Y visitábamos los compañeros que estaban en el hospital de Tokio heridos. En el Japón, nosotros con otros compañeros nos quisimos quedar, bueno, nos escondimos. Entonces nos buscaron, pues la EMPI, nos encontraron 11, nos dieron culata. Y luego nos embarcaron, nos echaron para Seúl otra vez. En Tokio tuve los 7 días y muy sabroso, pasé allá, tomé traguito, bailé, que a mí me gustaba mucho el trago y el baile. Esos coreanos, esos japoneses se quedaban aterrados en modo de bailar mi persona, porque ahí había una orquesta. Lo primero que oí fue allá Mi Cafetal. Aquí en Colombia pues ya había pasado de moda, en cambio allá en Japón estaba de moda, todas las orquestas tocaban eso. Donde yo iba a tomar trago sonaba Mi Cafetal. Y yo bailaba, pues no por dármelas de mucho, pero fui buen bailarín. Y esas coreanas, japonesas, perdón, me cogían el paso. No eran malas para bailar. Muy divinas, todas esas mujeres son divinas allá. Y así, cuando el regreso ya me pasaron los días, entonces ya regresé a Corea, a Busan. Ya estaba en invierno, ya me han entregado una carabina, que eso no era el arma mía era una pistola 45. Bueno, estábamos ahí descansando cuando llega un mayor, sargento mayor, americano. Le dice a otro sargento, hablaron ahí en inglés, un canadiense, un francés como que era que estaba ahí, un filipino y mi persona. Estábamos ahí, sentados, cuando el sargento mayor, ¿cómo ahí nos habló? Entonces le dije al filipino, ¿qué es lo que dice? No, que nos subamos allí, que nos vamos, que nos deja donde vamos, nos reparte. Cuando él mío llegó un G, la policía militar, a darle órdenes que no podía salir. Entonces el sargento mayor ahí mismo se agarró a hablar sandeces ahí, todo bravo. Pero él esperó que saliera el G. Y a los 10 minutos, un cuarto de hora, cogió el G, nos hizo montar y nos fuimos. Porque era que no podíamos salir porque la carretera la tenían dándole plomo y había francotiradores. Entonces ya llevamos como 2 horas de camino
cuando comenzaron a tirarle morteros al jeep. Cayeron 2 granadas de mortero antes de darle al jeep, adelante de él, cuando llegó la de nosotros. Y ahí no supe más nada. Entonces el filipino me llamaba, Colombia, Colombia, Colombia. Fue el primero que habló. Entonces le dije, aquí estoy. Entonces me dio la mano. ¿Qué pasó? Le dije, no, aquí estoy herido de la mano. Y cuando me volteé a ver por acá en la cintura también, la otra herida. Y me dice, agarró a echarle ojo a los del Gino, muertos, todos muertos ahí. Cuando se desmayó también. Como a la media hora llegó un helicóptero. Entonces me di cuenta que el helicóptero daba vuelta hasta que aterrizó y nos cogieron y nos inyectaron y ahí no volví a ver más nada. Cuando ya me di cuenta era que estaba por Seúl, en un hospital de primeros auxilios. La primera nevada, si mal no recuerdo, fue el 23 de noviembre de 1951. Eso nos causó más bien como risa, pues como volvimos a ser niños todos, a hacer pelotas de nieve, pero ya más tarde, cuando empezó el verdadero frío, la cosa era complicada. Pero había 2 factores que contribuían a que el malestar fuera neutralizado. Era primero, la vestimenta que nos habían dado los americanos. Y la forma como en primera línea teníamos la carpa o la casamata y teníamos un calentador de ACPM. Lo mismo en las carpas, en todas partes teníamos calefacción. Y lo otro era la alimentación. O sea, el menú en verano, en otoño y en invierno es diferente. Entonces, en invierno venían muchas más calorías a través de grasas. Entonces uno comía más, digamos, más margarina o más carne o más lo que fuera, más pan. Y en realidad uno se acostumbra, lo que yo digo, eso se acostumbra uno al frío. Claro que hay que tener las debidas precauciones por lo que llaman la gangrena que le podía dar a uno en los pies, ¿no? Que se congelaba. Mejor dicho, salía uno a patrullar, sudaba los pies con tanta cantidad de medias y si se quedaba quieto, se congelaba ese sudor, inmediatamente venía la gangrena, no había circulación en los... Y hubo muchos casos de congelamiento y tenían que estirparle los dedos de los pies o lo que sea. En una ocasión se nos metió el enemigo, los norcoreanos y los chinos, y nos colocaron tarjetas de Navidad. Algunas normales, pero otras tenían doble sentido, que nos decían que mientras nosotros nos entregamos nuestras vidas allá sin ningún sentido, otros están felices con sus buenas mujeres y dinero, etc. Nos explicaban las tarjetas y decía, ¿y esto a qué horas las entraron? Las colgaron. En el frente de Cunzón nos dejaron tarjetas de Navidad que yo las recogí, medias, con saludos de Navidad. Merry Christmas, Happy New Year, no sé qué cuestión. Los soldados y pues muchos oficiales no entendían inglés, entonces eso no servía. O a veces también las dejaban para los coreanos, entonces venían en coreano, para los coreanos del sur. Ahí sí que menos, ahí no entendía uno nada. En la madrugada del 17 de enero de 1952 se ordenó un patrullaje a visitar las posiciones enemigas y observar movimientos de ellos. Esa patrulla fui asignado, yo era radiooperador. En esa patrulla íbamos al mando de un cabo primero, de nombre Roncancio. Llegamos hasta las posiciones enemigas. Allá
los observamos, luego nos fuimos regresando a nuestra posición. Cuando ya íbamos subiendo a la montaña que estábamos ocupando, yo iba adelante con el cabo Roncancio, el grupo venía en fila india, atrás, cuando de pronto yo le dije a él, este sitio es perfecto para una emboscada, le dije yo. Entonces, él me dijo, no, tranquilo, no te preocupes, ya estamos aquí ¿no ves? El que me hizo parar cuando sentimos el traqueteo de las balas. Primero que cayó fue él, que iba al lado mío. A mí me perforó, una bala perforó el capuchón y la chaqueta que yo usaba. Ahí no me pasó nada. Cayó el cabo, entonces yo me tendí sobre la nieve y lo arrastré tratando de llevarlo hacia atrás para alejarnos del sitio de la emboscada. Pero ya él iba agonizante. De un momento a otro yo vi que él murió. Bueno, seguimos disparando y de pronto los chinos se vinieron sobre nosotros. Nos tocó luchar cuerpo a cuerpo. De un momento a otro nos lanzaron una granada, me cayó a mí, yo recibí una herida aquí en esta parte de aquí, precisamente esta secuela de allá, de ese combate. Y caí sobre la nieve, pero después reaccioné y me levanté porque pues la herida no era muy profunda. Me levanté y me tocó luchar ahí con un chino. Siempre como estaba arrojando mucha sangre. Él me dio un golpe en la cabeza con la culata del fusil que él usaba. Y caí al piso, quedé sobre la nieve. De ahí perdí el conocimiento y ya, digamos, algo así como a los 10 o 15 minutos, me di cuenta que me llevaban en una camilla improvisada de madera. Vi que las personas que me llevaban no eran colombianos, ni eran norteamericanos, ni de los otros países que combatieron allá. Entonces vi que eran chinos que hablaban allí, entre ellos mismos. Entonces ahí me di cuenta que yo era prisionero. Una acción que vale la pena mencionar entre la operación Nómada y el ataque al Boldi fue la operación Bárbula o ataque al Cerro 400. Cerro 400 era un espolón que salía de la línea principal china en el valle de Cunhua y desde allí se dirigía fuego permanente sobre las posiciones colombianas. De manera que se concibió un ataque sorpresivo en la noche para tomar la posición y desarticular esa capacidad enemiga de estar bombardeando las trincheras propias. La orden era destruir la posición y capturar prisioneros. Le correspondió al subteniente Mario Bernal Abella realizar el ataque. Lo hizo de una manera magistral, llegó casi sin ser notado hasta los puestos de centinela del Cerro 400, donde por sorpresa lograron eliminar varios centinelas sin necesidad de emplear las armas de fuego y caer sobre la primera parte de la posición totalmente por sorpresa. El resto de la unidad atacó el Cerro 400, lo tomaron, lo destruyeron todas las casamatas con explosivos que llevaban allí, capturaron 3 prisioneros cumpliendo esa parte de la misión y regresaron con algunas de las armas como trofeos, de las armas que les habían arrebatado a los chinos,
fueron muy altas las bajas chinas, tanto por el ataque de la patrulla como por el fuego de apoyo que se desató inmediatamente, con la misma idea que los chinos utilizaron más tarde en Old Baldy, de poner una cortina de fuego para impedir los refuerzos desde la posición principal al Cerro 400. Yo cumplí mi tiempo, ¿no?, en Corea y me vine para Colombia. En un tren. Nos dijeron los jefes que lo único que teníamos que llevar era agua en las cantimploras. Porque era un marzo y ese marzo ya daba mucha sed personal. Llenamos nuestra cantimplora y subimos al tren y nos fuimos para Pusan. Y eso de la medianoche, como el viaje duraba una noche entera. Entonces allí se me pidió la cantimplora y yo le pregunté al soldado de servicio que quién ha cogido. Y entonces me dijeron que un tal Cabo Ballén. Entonces yo fui y le reclamé la cantimplora, entonces el hombre se enojó todo, me pegó en la cara y nos agarramos y peleamos. Pues yo le di duro y al fin yo me fui a él lo llevaron para la enfermería y yo me fui a acostar donde estaba antes. Y yo seguí para Pusan. Después en Pusan embarcamos para Sasebo, ya Japón. Y ya en Sasebo me dijeron a los 5 días, ya había cambiado de vestido, ya tenía yo vestido de lanilla, ya de parada, que no me podía ir para Colombia, que me tenía que devolver con otro soldado, José Vicente Quiñones Mesa, que ya había tenido otro problema. Entonces nos mandaron detenidos otra vez para Corea, en un barco americano. Y ya llegamos otra vez a la oficina de enlaces, Batallón Colombia. Y de ahí nos mandaron para Corea otra vez, para la línea. En la línea nos encontramos con el comandante del batallón y nos dijo que le contamos lo que nos había pasado. Entonces digo, vea, si me ayudan 15 días más en la línea, entre 15 días hay un relevo para Colombia, lo que salga de la compañía C. Lo que salga lo mando para Colombia. Ahí saben ustedes, si me ayudan. Y si no, se quedan aquí. Entonces yo le hago, cuando salga, le hago consejo de guerra. Entonces yo digo, no, nos vamos para la línea, pues. Nos vamos para la línea. Ahí lo mataron subiendo el cerro el primer día. Estamos subiendo a tomar posición. Y le cayó una granada de artillería y lo mató. Íbamos abiertos, claro, abiertos. Entonces le cayó una granada y lo mató y yo seguí. Entonces yo sí alcancé a tomar posición arriba. Y ahí como... Ahí tenía el puesto mío, ametralladoras. Entonces ahí estuvimos hasta el 23 de marzo. Con mucho fuego de hostigamiento. Entonces... ese día que nos atacaron. Después de las 6 de la tarde nos atacaron, como era un cerro que los chinos eran cerquitica, eran 2 cerros cerquitica. Le veía uno a la cara del uno al otro. Entre el 10 y el 23 de marzo se desencadenó una tremenda ofensiva o un tremendo ataque de artillería y de morteros sobre las posiciones del Batallón Colombia, que hicieron presumir claramente que se preparaba un ataque por parte del ejército chino y nortecoreano. Y evidentemente el 23 de marzo por la noche ya se materializó ese ataque sobre las posiciones de Old Baldy en una superioridad total y completa, en la cual los chinos y nortecoreanos atacaron en forma masiva. Y nosotros resistimos. El batallón no se movió de sus posiciones, pero sufrimos pérdidas muy grandes porque perdimos más de una compañía, entre los cuales hubo 92 desaparecidos que murieron ahí en Old Baldy. Y de esos 92 desaparecidos, alrededor de 28 fueron prisioneros que después fueron devueltos
en el canje de prisioneros que se hizo. Estaba en un puesto de ametralladoras con 2 compañeros más cuando empezó el ataque, que fue más o menos a las 8 de la noche que empezó. Y pues los otros 2 compañeros se desesperaron y salieron corriendo y se fueron. Y yo les dije, traté de detenerlo, ¿no? Porque lo peor era esos casos, desesperarse uno y correr, pues eso era hombre muerto. O irse por la zanja, peor, porque si los chinos no lo mataban, los chinos ya se han tomado el cerro. Entonces lo mataba pues un compañero, porque pues de noche pues, la cosa es tal y al que vea. Entonces yo les dije que no se fueran, que esperáramos, que tuvieran calma, y lloraron y se fueron. Y yo no, me desesperé y me estuve ahí más o menos como a las 1 de la mañana. Esperé un poquito, como que tratar de esperar que pasara un poco, y al verme solo pues quise pues conservar mi pero salí de la zanja y empecé a avanzar por el terreno, no por zanjas, porque era peligroso. Entonces cuando bajaba arrastrando totalmente, vi que venía hacia mí una granada china, eran unas granadas con un mango, era que usaban ellos. Entonces traté de esquivarla porque la vi que venía hacia mí, y en el momento que fui a esquivarla, estalló. Estalló y quedé ciego. La tierra que lanzó eso, pues perdí la visión y quedé herido en una pierna. Cuando tomó las posiciones ya el enemigo estaba cerca. Yo tomé mis posiciones. Tomé mi ametralladora del lado izquierdo y al lado derecho, me acuerdo tanto, se la destiné a un soldado de apellido Roque Trujillo. Me acuerdo tanto, de México, Antioquia. Un soldadito chiquito, un huequito, que lo recuerdo mucho porque el enemigo estaba combatiendo, nos estaba cayendo granadas sobre nuestros techos y él estaba cantando o echándome algún cuento. Era un soldado muy alegre, a pesar de... pero quedó enterrado ahí, desgraciadamente. Cuando tomamos las posiciones, ya vimos que el enemigo empezó a destruir los puestos adelantados de la compañía y venía destruyendo, de cuenta, arrasando todo lo que encontraba por delante. Precisamente el Batallón Colombia tenía como reserva, yo tenía como reserva una compañía norteamericana. En el momento en que comenzó el ataque, cuando ya vimos que el ataque era muy fuerte, yo quise emplear mi compañía que tenía como reserva y le dije al oficial norteamericano que tenía de enlace que solicitaba que la compañía A norteamericana entrara a reforzar a Uboldi. El oficial norteamericano se confundió totalmente, se puso pálido y me dijo: mi coronel, esa compañía la usó el comandante del regimiento para reforzar a Port Chop, porque Port Chop también está siendo atacada muy fuertemente. Entonces, una de las causas por las cuales tuvimos esas bajas en Uboldi y no se pudo reforzar a Uboldi, porque el comandante del regimiento usó la reserva del batallón en Port Chop en una forma indebida. A la medianoche, a mí me volaron la casamata que donde yo estaba, el búnker, me lo volaron. No sé cómo, yo desperté por allá, me estaban poniendo agua en los labios los chinos. Y me tenían en camisa, que pensaban que yo estaba herido, y yo no estaba en ningún herido, era tonto. Y me llevaron de ahí para allá, prisionero.
Al verme herido y sin visión, pues traté de buscar una parte donde resguardarme, ¿no? Y desafortunadamente y afortunadamente llegué a una letrina. Letrina era un sanitario que se usaba en la guerra. Pues yo me metí allí y ahí me estuve. Una vez que los chinos se tomaron los Boldi, los americanos empezaron a bombardear el cerro para recuperar el cerro o no dejar que los chinos avanzaran. El combate cuerpo a cuerpo se prolonga hasta las 7:50 de la mañana del 24 de marzo, en que se reduce la última resistencia colombiana por el enemigo. Las pérdidas del batallón en las defensas de Old Baldy fueron de 95 muertos, 97 heridos y 30 prisioneros. Sería la pérdida más grande del batallón en la defensa de una posición y el equivalente a más de una compañía entera. Todos los frentes atacaron. Es que el ejército chino y nortecoreano, y nosotros fuimos atacados más que todo por chinos, era 500.000 hombres superior al ejército norteamericano o al octavo ejército en toda la línea. Uno de los problemas que tenía el octavo ejército era que estaba completamente débil en todo el frente, debido a que desde hacía un año había conversaciones y entonces no había una cantidad de efectivos suficientes. En cambio, el ejército nortecoreano y chino era muy superior en efectivos. Y el ataque, como le digo, no fue solamente en el sector del regimiento nuestro, que era el 31 regimiento, ni del batallón, fue en Old Baldy, fue en Port Chop, y hubo en un sector defendido por tropas surcoreanas. Los chinos alcanzaron a entrar hasta 10 kilómetros. En algunos sitios penetraron hasta 10 kilómetros durante esa noche. Yo no tengo sino elogios para esa gente que combatió conmigo y que murió y luchó, y nunca recibí una queja de alguien que se quejara por las condiciones, por las dificultades, etc. Sino que al contrario, allá estaban motivados por un alto patriotismo, por una mística tremenda, porque nos considerábamos como representantes de Colombia en un conflicto mundial, al lado de soldados y de ejércitos famosos en todo el mundo, como era, aparte de los norteamericanos, los ingleses, los australianos, los franceses, belgas, griegos, filipinos, tailandeses. Yo creo que Colombia ahí le dio un ejemplo a toda Latinoamérica del cumplimiento de sus compromisos y de su solidaridad internacional con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en ese momento era un organismo débil, un organismo que acababa de ser fundado en el año 1945, ¿no? Entonces, nunca había habido un ejército de las Naciones Unidas, ni había habido nunca una intervención armada de las Naciones Unidas, porque el ejército que peleó en Corea no fue el ejército norteamericano, era el ejército de las Naciones Unidas. Yo soy nacido en Santa Rosa de Osos, cerca de donde es el coronel Nolasco.
Pero yo no reconozco sino a Carolina del Príncipe como mi pueblo. Allí yo fui a Carolina y me hicieron un recibimiento extraordinario, y en el cual de ahí fue donde me dependió, tal vez tenía esa psicosis, y ahí quedé yo totalmente trastornado, porque después de la ceremonia y la comida que me le hicieron en la casa cural, que todo el pueblo, toda la gente se volcó a saludarme, a admirarme, a ver, ¿no? Un excombatiente de Corea, tal vaina, tal cosa. Y eso me aterró mucho y comenzaron a echar pólvora. Entonces, en un establecimiento donde un gran amigo que murió hace poco, Ignacio Gómez, entonces me recibió allí, me llevaron allá y comenzaron a echar pólvora por la calle y tal vaina. Toda esa vaina, y eso me trastornó. Entonces yo recuerdo que yo fui a parar debajo de una mesa. Yo ya me sentí en la guerra, y eso era cuando yo desperté. Estaba aquí en Bogotá. Carolina siempre queda lejos de aquí, no sé a qué horas. Creo que me amarraron a un camión o un bus y un de esos escaleras, y aparecí aquí en Bogotá, en San Cristóbal, amarrado a una cama, pero pero porque estoy así, todo aporreado, todo vuelto nada. No, pues yo mismo me aporreé, pues huyéndole a las bombas, a la metralla, todas esas vainas. Todo esto, lo grandioso es ver la dimensión de nuestros hombres, el coraje del colombiano, el heroísmo, porque nosotros grabamos el nombre de la patria con honor, con dignidad, y se escribió con sangre, muy distinto a como se ha pronunciado en estas últimas décadas, que ha sido de vergüenza. Eso es un orgullo inmenso para nuestros hombres, ¿no? Y es una unidad que, a pesar ya de nuestros años, porque el más joven, pues nosotros tendrá 70 años, nos une moral, institucional y patrióticamente, ¿no? Y nos duele ver el estado de nuestro país.